Ya llevamos 2 semanas con el tema del perdón. Vamos a seguir, hoy es el último día que vamos a ver este tema. Y el nombre de esta prédica se llama El perdón ordenado por Dios. Igual que la semana pasada, pero esta es la tercera parte. El perdón ordenado por Dios. Cómo Él lo ordena, cómo Él lo ha establecido. Vimos que el perdón es una decisión. Vimos que el perdón es un acto de nuestra voluntad. Nosotros voluntariamente la persona decide perdonar. Es una decisión, no es un sentimiento. Vimos que el perdón nos libera. ¿Nos libera de qué? De las trágicas consecuencias de la falta de perdón. Trágicas. Porque el rencor, el deseo de venganza, todo lo que se anida al no perdonar, trae trágicas consecuencias para la persona, para su espíritu, alma y para su cuerpo. También hay algunas enfermedades que tienen relación con la falta de perdón y a veces se manifiestan en dolores físicos. Vimos que el perdonar es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es un mandato. Dios nos manda nos manda perdonar. Y vimos que la misericordia activa el perdón. Ahí en esa parábola del rey con su siervo, ¿cierto? Perdonando fluimos en el mandato del Señor. Ese mandato que dice, dad de gracia lo que recibimos de gracia. Vimos también que perdonando tendremos acceso al cielo, acceso a su presencia. Perdonar es no guardar rencor hacia nuestro ofensor. No guardar rencor. Jamás, jamás anidar, porque el rencor va creciendo y va creciendo y va produciendo mucho daño. Perdonar es no guardar rencor a quien nos ha ofendido, independiente del tamaño y de cuál haya sido la ofensa. Perdonar es absolver. Perdonar es cancelar una deuda. Es lo que hizo el rey en la parábola con su siervo, que le debía una tremenda suma de dinero. ¿Se acuerdan? 10.000 denarios. Que vimos que es muchísimo, muchísimo. Muchísimo dinero, impagable. Y el rey lo absolvió, le perdonó la deuda. Cuando una persona perdona ofensas, esa persona, la persona que perdona, recibe los beneficios en todo su ser, los beneficios que otorga el perdonar. Trae beneficios porque trae paz, trae gozo y la paz. Porque al no perdonar, una de las cosas primeras que se pierde es la paz. Perdonar es una decisión sabia. Ahí hay sabiduría cuando perdonamos. Y perdonar es confiar plenamente en la justicia de Dios. Cuando confiamos plenamente en su justicia, estamos, como quien dice, estamos preparados. Estamos preparados para perdonar cuando creemos en la justicia de Dios. Perdonar es propio del discípulo de Cristo. Es propio del discípulo de Cristo. Vamos a ver 3 aspectos acerca de este tema tan importante, fundamental, que este tema que es crucial en la vida de todo cristiano. Primero, perdonando se extirpa el deseo de venganza. Cuando perdonamos, extirpamos el deseo de venganza. En Romanos 12, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19.
Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñando acerca de cómo debe comportarse todo discípulo de Cristo en relación a este tema. El que confía, como decía hace poco, plenamente en Dios, en su justicia, nunca va a tomar por sí mismo la venganza de alguna ofensa. Lo deja en las manos del Señor. A mí me ofendieron, qué sé yo. Por muy grande, Señor, lo dejo en tus manos. Confío en tu justicia. Tú vas a hacer justicia. Porque lo más probable que mi retribución no esté de acuerdo con la justicia de Dios. Aquí Pablo hace alusión a Deuteronomio 32-35, cuando dice, mía es la venganza. Porque recién leímos Romanos 12-19, dice al final, porque escrito está. Ahí está haciendo alusión a Deuteronomio. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que bien claro que es de él la venganza, es de la justicia, no nuestra, es de él. En el original griego, la venganza de Dios significa retribución, venganza, vindicación, justicia, castigo. Eso es lo que significa la palabra que está aquí en Romanos 12-19, traducida como venganza, cuando dice, mía es la venganza. Significa retribución, venganza, vindicación, justicia, castigo. Y esto le compete solo a Dios, porque Él es el juez. Y al no perdonar, anidamos ese perverso deseo en nuestro corazón de querer venganza. El deseo de vengarnos según nuestra justicia, que para nuestra naturaleza caída es perfecta, ¿no es cierto? Nuestra justicia es perfecta, según nuestra naturaleza caída, Pero no es así. La justicia de Dios es perfecta, porque Él es perfecto. Tenemos un Dios perfecto. Perdonando se extirpa el deseo de venganza. Ese deseo que es el deseo de llevar a cabo nuestra justicia según nuestros propios puntos de vista, según nuestra propia sabiduría. José, en Egipto, él perdonó a sus hermanos. Esta historia está cuando José, la historia de los patriarcas, y sus hermanos le tenían envidia, le hacían bullying, ¿no es cierto? Desde pequeño, hasta que lo vendieron como esclavo a Egipto. En Egipto estuvo cerca de 13 años padeciendo injustamente en la cárcel, 13 años, de los 17 a los 30. Esto aparece en Génesis 50, si alguien después lo quiere leer, la historia de José. Y cuando él se revela, cuando él se muestra, cuando él se da a conocer a sus hermanos en Egipto, sus hermanos pensaban que ahora, como él tenía una alta posición, él se iba a vengar de él. ¿Y qué hizo José? Los perdonó. Porque José en Egipto, él tuvo la más alta posición después de Faraón. Incluso eso ya el Señor se lo había mostrado a él en sueños cuando pequeño, ¿no es cierto? Que todas las gavillas se inclinaban hacia la gavilla de él, y las estrellas del cielo, el sol y la luna también. Ya se lo había mostrado. Pero José
perdonó. Perdonó. Él tenía argumentos de más para haber cobrado venganza. Y tenía todo el poder para haberlo hecho. Todo el poder. Él podía haber hecho así, pero no lo hizo. José confiaba plenamente en el Señor. Confiaba plenamente en su justicia. Sus hermanos no tenían esa cercanía que tenía José con Dios. Por eso pensaron, él se va a vengar ahora. ¿Se dan cuenta la diferencia entre confiar en Dios y su justicia y los que no confían en Dios y su justicia? Y si hay algún deseo de venganza, extirpémoslo prontamente. Tomemos la decisión de confiar plenamente en la justicia de Dios. Confiar en que Dios dará la retribución a cada uno según sus actos. Él es el Dios Todopoderoso. Y así dice su palabra, que Él dará la retribución a cada uno según nuestros actos. El Señor dice, mía es la venganza. A Él le corresponde. A Él le corresponde hacer justicia. A nosotros nos corresponde perdonar. Señor, yo lo dejo esto en tus manos. Fluyamos en obediencia absoluta a la palabra, porque esto es obediencia. Y recordemos que perdonar es para nuestro propio beneficio. El que perdona es beneficiado, porque desde el momento que perdona, suelta, se libera, cae una gran carga que llevaba sobre sus hombros, y a veces una carga que se arrastra por años. Al perdonar, la persona recibe esa paz, y el Señor se hace cargo de esa carga. Es para nuestra propia sanidad el perdonar. Por donde se mire, por donde miremos, el perdón es beneficioso para el que lo ejerce. Y el segundo punto que vamos a ver, que perdonar es negarse a sí mismo. Mateo, vamos a ir al Evangelio de Mateo 16, 24. Aquí Jesucristo está hablando con sus discípulos. Evangelio de Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta palabra se lo dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús aquí está enseñando acerca del que quiere ir en pos de Él. ¿Sí? Está explicando lo que significa seguirlo. O sea, si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Seguir a Jesucristo no es acumular conocimientos. Si bien es muy importante saber, tener conocimiento de historia, la vida de Jesús, pero el seguir a Jesucristo es algo práctico. El seguir a Jesucristo es negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es poder vencer los impulsos de nuestra naturaleza caída, lo que el apóstol Pablo le llama la carne. Él acuñó ese término de la carne. El negarse a sí mismo es poder vencer todos los impulsos de la carne y ponerlos bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo el señorío del Señor. Negarse a sí mismo es vencer la carne y someterla a la voluntad de Dios. Y para esto, entre paréntesis, ayudan mucho los ayunos. Ayunos. Siéntanse libres de ayunar. Conversen con el Señor. Si el Señor les muestra ayunar por algún tema específico, háganlo. Ustedes y el Señor.
Al perdonar, nos estamos negando a nosotros mismos. Al perdonar, nos estamos negando. ¿Por qué? Porque el impulso de la carne, lo que quiere la carne, ¿qué quiere la carne en ese momento? Venganza. ¿No es cierto? Así como alguna vez uno escuchó cuando es chico, bueno, a uno le dijeron también, si en el colegio te hacen algo, tú pégale a otro. ¿No es cierto? La carne quiere eso, quiere retribuir. Entonces, perdonar, nos estamos negando a nosotros mismos, ya que la carne reacciona con estos deseos de venganza. La carne reacciona con odiar al ofensor, con tener un rechazo al ofensor. Y el perdonar es propio del discípulo de Cristo. Discípulo, como ya hemos hablado antes, el discípulo es un aprendiz de Cristo. Para aprender esto, lo mejor es mirar la cruz. Para aprender acerca de él, negarse a sí mismo, miremos la cruz. Lo que Jesucristo hizo, que se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Siendo él Dios, siendo él Rey del universo, dejó toda su divinidad de lado y se humilló. Vino a esta tierra a lavar los pies. Así que si queremos aprender acerca de negarse a sí mismo, miremos a Jesucristo en la cruz. Y en su condición de máxima humillación, porque la cruz era un lugar de humillación, en todo sentido. De palabra, con golpes, látigos. Ahí él se negó a sí mismo y perdonó a sus verdugos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se despojó de su deidad y se puso en este lugar. La cruz es un lugar de castigo. Y ahí él decidió perdonarnos. Todos los que creemos en él hemos recibido el perdón. Y estamos aquí porque hemos recibido el perdón de Dios. Y a él le costó caro. Así como Pastor Mauricio decía alguna vez, voy a hacerme una polera que diga perdonado. Aquí perdonado. Perdonado. Somos todos perdonados. Somos pecadores perdonados. Pecadores perdonados. Cada uno de nosotros hemos sido dotados del libre albedrío. Es la capacidad de elegir entre alternativas. Es la capacidad de decidir. Todos podemos decidir perdonar. Todos podemos decidir negarnos a nosotros mismos. Para ello debe caer el orgullo. Ese orgullo que me levanta y me hace esa soberbia que nos lleva a concluir que somos geniales, que somos buenos, que somos perfectos. Eso es orgullo. Cuando creemos en el fondo de nuestro ser, yo soy bueno, yo soy perfecto. Es orgullo. Es orgullo. Perdonemos y así vamos a ir venciendo la carne, esa parte de nuestra naturaleza que se opone a todo lo que viene de Dios, a todo. Así que tomemos la decisión de hacerlo. Tercero, el tercer punto que vamos a ver, que el perdón de Dios es absoluto y para siempre. El perdón que viene de Dios. El perdón de Dios es absoluto y para siempre. Vamos a leer Isaías 43, 25. Isaías vivió cerca de 700 años
750 años antes de Jesucristo. Y el Señor le reveló esta palabra al profeta Isaías. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Nunca más voy a tomar en cuenta tus pecados. El Señor borra nuestras rebeliones. El Señor borra nuestros pecados y lo hace de una manera absoluta y completa. Como dice en otro pasaje, una vez y para siempre. La obra de la cruz es perfecta. Él la hizo una vez y para siempre. Así que el perdón de Dios es absoluto y es para siempre. La palabra griega que se usa aquí como borrar, cuando dice yo borro tus rebeliones, la palabra borrar es maká en griego e implica deshacer, destruir, limpiar, raer. Él es el único que puede borrar nuestras rebeliones. Amén. Es el único que puede borrar nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y esto es fruto de Dios. Es un fruto del gran amor de Dios por los seres humanos, al decidir que Él no se acordará más de nuestros pecados, como dice al final del versículo que leímos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si dice, yo no me acordaré de tus pecados, dice el Señor, ¿quiere decir que Él pierde la memoria? Significa que Él ya nunca más va a tomar en cuenta el castigo que merecíamos, el castigo que merecían nuestros pecados. Eso significa cuando la traducción dice, y no me acordaré de tus pecados. O sea, está diciendo, nunca más voy a tomar en cuenta el castigo que tú merecías. Eso es. Juan 19:30. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Esto sucedió en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando él dijo, tengo sed, un soldado romano en una lanza tomó una esponja, la untó en vinagre y se la puso ahí en la boca para que él bebiera. Pero él desistió, no la bebió. Cuando Jesús tomó vinagre y después dijo, consumado es. Esto es tremendo, es muy grande. Porque estas son las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. Porque después dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Consumado es la palabra del griego tetelestai. Tetelestai. Esa palabra es la última que dijo Jesucristo en la cruz. En la gramática griega, este verbo se encuentra en tiempo perfecto. Aquí un poquito de gramática vamos a aprender, de gramática griega. Tetelestai viene del verbo teleo. En la gramática griega este verbo está en tiempo perfecto y este tiempo perfecto describe un acontecimiento que fue completado en el pasado y tiene trascendencia en el presente. Eso significa el tiempo perfecto en la gramática griega. Que ahí en el seminario con mi esposa vimos un poco de griego y no tiene nada que ver con la gramática que uno aprendió española. No, nada. Y un poco de hebreo también, que no tiene nada que ver. Entonces, el tiempo perfecto describe algo, un hecho, un acontecimiento que fue completado en el pasado
y que tiene trascendencia en el presente. Y este punto es de suma importancia, ya que enfatiza la obra de Jesús, que es completa. Consumado es. Quiere decir que la obra redentora de Jesucristo ha culminado. Fue completada la obra que el Señor vino a hacer aquí en la tierra. Dijo, yo ya terminé mi obra, y ahí Él dijo, tetelestai, consumado es. Ya completé la obra. Y ahí Él entregó su espíritu. Ya hemos sido perdonados. Él ya pagó la pena de nuestros pecados. Él pagó la pena. Como su perdón en la cruz es completo y para siempre, ya no habrá más recuerdo de nuestras deudas. Que es lo que decía Isaías, y no me acordaré más de tus pecados. Borró por completo nuestras rebeliones con esta obra. Así el perdón de Dios, así es el perdón de Dios. Es completo, es para siempre. Es completo. Borró nuestras rebeliones. Si confiamos en la justicia de Jesucristo, si confiamos en que Él borró nuestras rebeliones en esa cruenta cruz, vamos a perdonar ofensas. Cuando entendemos la profundidad del perdón de Dios por nosotros, podemos comprender. Estamos en condiciones de perdonar ofensas. La clave del perdón está en comprender cabalmente cómo Él nos perdonó. Por eso pidámosle al Señor, revélame, muéstrame la profundidad de la cruz, porque a veces podemos entender Jesucristo en la cruz, lo que aconteció en la cruz, pero podemos entender por encima nomás, pero la profundidad que tiene en nuestras vidas, pidámosla. Cuando entendemos que la ira de Dios debía caer sobre los pecadores, movido por su gran amor, Dios decidió, el Padre decidió enviar a su Hijo para que se pusiera en nuestro lugar. Es un sacrificio sustitutivo, lo que se llama también un sacrificio vicario, un sustituto. Yo debía haber estado ahí, y cualquiera de nosotros, pero Él dijo no, yo voy a sustituirlos. Por eso el sacrificio del Señor es un sacrificio vicario, es un sacrificio sustitutivo. Amados, confiemos en la justicia que viene de Dios a través de la cruz. Él ha borrado nuestras rebeliones por amor de su nombre. Ya no queda rastro de nuestras rebeliones. Él las borró por completo. Así es el perdón de Dios. Es completo. Es absoluto. Si queremos ser beneficiarios del perdón de Dios, debemos creer en el sacrificio de Jesucristo. Creer cabalmente lo que estábamos hablando. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, y debemos arrepentirnos de todo corazón. Arrepentirnos. Amados, perdonar busca extirpar el deseo de venganza en nosotros. Hoy día vimos estos 3 puntos. El primero fue ese, que perdonando extirpamos el deseo de venganza. Por medio del perdón se saca de raíz. Es como cuando uno desmaleza. En el pasto uno saca de raíz, porque si la corto por arriba nomás, va a volver a crecer. Hay que sacarla de raíz. Eso es desarraigar.
Porque esas raíces a veces son muy profundas, echan raíces en nuestro corazón. La venganza le pertenece a Él, no a nosotros. El segundo punto que vimos, que perdonar es negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es vencer ese impulso de nuestra carne, ese viejo hombre o vieja mujer. Antes de conocer a Cristo, el viejo hombre o la vieja mujer tenía el control de nuestra vida y ahora quiere aflorar. Eso es negarse a sí mismo. El perdón de Dios, tercer punto que vimos, que es absoluto y para siempre. Para siempre. Nos limpia de toda maldad. Borra nuestras rebeliones. Elimina las consecuencias del pecado en nosotros. El perdón es la base para una completa reconciliación con Dios, para estar alineados con Él. Amén. Entonces, a perdonar ofensas y seremos libres.